Revelado, el audio sorprendente de mi nuera que expone un secreto increíble sobre mi hijo. La tarde se deslizaba como el aroma de los tamales que Teresa cocinaba en su modesta cocina. El sol caía y su mente, como siempre, estaba ocupada en las necesidades de su familia. Sin embargo, en medio de la rutina, un pitido proveniente de su celular la sacó de su trance. Era un mensaje de audio de Valeria, la novia de Javier. Intrigada, lo ignoró al principio. ¿Qué podría tener de importancia? Pero el deseo de conocer más la empujó a reproducirlo. Allí, la voz de Valeria empezó a desenredar un secreto que sería como una bomba en su mundo. Teresa, hay algo que debes saber sobre Javier. Su corazón se aceleró. Valeria continuó, revelando que su hijo no solo trabajaba duro en el taller mecánico, también estaba asistiendo a una escuela nocturna, brillando con un rendimiento académico excepcional. Notas altas que nunca habían llegado a sus oídos, esfuerzo oculto tras la sonrisa cansada de su hijo. Teresa se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Por qué no se lo había contado Javier? Su cabeza giraba mientras recordaba cada sacrificio, cada desvelo, con la esperanza de un futuro mejor. Pero, ¿había ella sido la razón por la que su hijo se sentía incapaz de compartir sus logros? Sentada en la mesa, la confusión la envolvía. Su vida entera se había regido por el esfuerzo y la honestidad, valores que había compartido con Javier desde pequeño. Sin embargo, en este momento, parecía que esos principios estaban haciendo que su hijo ocultara su verdadero potencial. La presión de cumplir con las expectativas de una madre amorosa se convertía ahora en una carga que Javier llevaba en silencio. El dilema moral creció, y el deseo de proteger a su hijo chocó con la urgencia de obtener respuestas. Si Javier había decidido mantenerlo en secreto, ¿era su deber confrontarlo directamente? Era un laberinto emocional. Sentía el peso de los ojos de la comunidad que la rodeaba, cuestionando sus decisiones como madre, mientras su mente se atormentaba con preguntas desgarradoras. ¿Era una madre negligente? ¿No había visto lo que estaba sucediendo debajo de su nariz? Antes de tomar la decisión de hablar con Javier, salió a comprar ingredientes para la cena. Cada paso era un grillete que la ataba a la duda. En el camino, el bullicio vecinal sonaba como un eco lejano, pero en su cabeza solo resonaban palabras: secreto, desilusión, presión. Ya en casa, se enfrentó a Javier, y lo que comenzó como un intento tierno de entendimiento pronto se convierte en una confrontación. Javier, ¿por qué no me dijiste que estabas estudiando? Las palabras salieron más duras de lo que pensó. Él, visiblemente incómodo, escondió la mirada. La tensión que había construido durante años se volvió palpable, un hilo fino que amenazaba con romperse. La chispa de recriminación en su voz dejó a Javier en un silencio enrarecido. No quería decepcionarte, madre, murmuró, y esas palabras la hirieron más que cualquier reprimenda. En ese momento, sus corazones se encontraban en un terreno peligroso. Teresa recordaba que la vida no siempre era justa, que la lucha era real, y con cada palabra, esa lucha se intensificaba, dejando cicatrices invisibles. Estaba empujando a su hijo a un camino donde jamás podría encontrar su verdadero ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mirada de Javier, cansada pero también decidida, hizo eco en el espíritu de Teresa. La angustia y el orgullo se entrelazaban, mientras la pregunta no respondida empezaba a devorar su preocupación. Podrán despojarse de las expectativas que les han construido y encontrar juntos un nuevo camino. Un futuro incierto se dibujaba entre ellos, y el silencio se volvió un grito que aún no estaban listos para escuchar. El silencio que se cernía en la habitación era un peso tangible, como el aire denso de una tormenta inminente. Teresa necesitaba encontrar una forma de reconectar con su hijo, pero la ejecución de esa idea la aterraba más que ninguna crisis anterior.
Cada pulso de su corazón resonaba con el mismo mensaje: miedo a fallar. Sentía que muchas conversaciones previas la habían llevado a un punto de no retorno, a una danza entre el amor y la presión que había construido entre ellos. Mientras el atardecer se desdibujaba, su mente se llenaba de recuerdos. Antes, Javier era un niño con sueños y planes, ansioso por compartir cada victoria con su madre. A medida que las expectativas fueron creciendo, ese niño había comenzado a moldearse en una figura más reservada. Esa imagen la atormentaba. Había sido la arquitecta del muro que lo mantenía alejado, oculta detrás de expectativas que tal vez él nunca podría cumplir. ¿Cómo había permitido que su amor se convirtiera en un arma de silencio? Aprovechando el momento de la confrontación, decidió cambiar la dirección de la conversación. «Javier, quiero entenderte», dijo, intentando que su voz sonara suave, a pesar de las emociones revueltas en su interior. «No estoy enojada, solo confundida. Dime qué piensas. Estoy lista para escucharte». Los ojos de Javier se alzaron por primera vez, desbordantes de incertidumbre, y entrelazados con el peso de su secreto. «Es que siempre creí que debía ser perfecto», confiesa, su voz temblorosa. «Las notas, el taller, todo. Quería que estuvieras orgullosa de mí, y a veces siento que no estoy a la altura». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Teresa. No era solo su hijo el que llevaba una carga. El peso del éxito y la desilusión recaía sobre ambos, pero nunca habían enfrentado esa verdad. Ella se sentía perdida, incapaz de hallar una solución al laberinto de emociones en el que ambos estaban atrapados. La conversación se transformó rápidamente en un intercambio sincero. Comenzaron a compartir temores, sueños ocultos, y, sin darse cuenta, las palabras dejaron de ser herramientas de reproche. Con cada confesión, los muros se agrietaban lentamente, revelando la vulnerabilidad que ambos habían ocultado durante demasiado tiempo. A través de esos pequeños pasos, Teresa se dio cuenta de que no solo su hijo estaba en un camino hacia la autoafirmación, ella también lo estaba. Mientras la noche se asentaba, Teresa sintió una chispa de esperanza. La conexión que habían restablecido era un punto de partida. Pero en medio de ese respiro compartido, se asomó una nueva pregunta. ¿Cómo podrían avanzar? ¿Cómo podrían aprovechar esta nueva verdad para crear un futuro donde la comunicación y el deseo de entenderse fuesen pilares, no presiones? Quizás deberíamos hacer algo juntos, lo que sea, para que podamos compartir estos logros, sugirió Javier, mientras su ansiedad se transformaba en una chispa de iniciativa. Pondery, Teresa pensó, recordando que apenas unas horas antes se sentía atrapada en un ciclo de inseguridad. Quizás lo inusual puede ser nuestro camino. Aquel diálogo había abierto un portal a posibilidades inexploradas. Podrían encontrar nueva fuerza en el trabajo conjunto, en los secretos compartidos, en el aprender a vivir como un equipo, en lugar de dos individuos perdidos en el miedo. Mientras reflexionaba sobre esos nuevos horizontes, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y una inquietud crecía. ¿Y si el secreto que inicialmente pensaron que los separaría resultara ser la clave para unirse aún más? ¿Qué implicaciones tendría esto para su relación y su futuro, ahora que los viejos cimientos estaban siendo cuestionados? Esa noche, en la oscuridad de la casa, la luz de su relación comenzaba a vislumbrarse desde detrás de una niebla pesada. Pero en su mente seguía preguntándose, ¿serían realmente capaces de hablar de sus deseos más profundos? ¿O surgirían nuevos secretos que amenazaran la frágil paz que acababan de construir? La inquietud latía en su pecho mientras la incertidumbre sobre su futuro seguía acechando. El día siguiente, Teresa despertó con un nuevo propósito. La claridad que había adquirido durante su conversación con Javier la impulsaba a transformar esa chispa de esperanza en acción. Ahora comprendía que la reconstrucción de su relación no solo requería diálogos más abiertos, sino también experiencias compartidas que les permitieran descubrirse mutuamente en terrenos menos presionantes. Al caer la tarde, decidió que la cocina sería el escenario de su primera aventura conjunta.
Preparar una receta en común había sido un ritual que compartieron en su niñez, donde reían más que cocinaban. El aroma de las especias podría funcionar como catalizador para el entendimiento, o al menos eso esperaba. José, el vecino del lado, había compartido una receta de tamales recientemente, y la idea de cocinarlos juntos era tanto un desafío como un regreso a lo simple. Sin embargo, no podía evitar la sombra de su miedo a fracasar. La memoria de la tensión en los almuerzos familiares, cuando las expectativas de Javier se convertían en críticas que ella no supo manejar, la perseguía. Aún así, esta vez sería diferente. Quería demostrar que podía ser una madre comprensiva, dispuesta a aceptar errores en el proceso de la cocina, así como en la vida. A veces lo mejor es dejarse sorprender, se dijo, mientras se dirigía a la despensa. Reunió los ingredientes: harina, chiles, carne. Su mente se nublaba al contemplar cómo cada ingrediente podía simbolizar su propio viaje de sanación y conexión. Cuando Javier entró a la cocina, su expresión reflejaba una mezcla de curiosidad e incertidumbre. «¿Qué estamos haciendo, mamá?», preguntó, inclinándose hacia la mesa donde los ingredientes estaban displicados, un poco desordenados. «Hoy cocinamos tamales», respondió ella, disfrutando de la normalidad en su tono. «He pensado que podríamos intentar recordar esos días en los que hacíamos algo juntos sin presiones». Ver la sorpresa en los ojos de Javier era revivir un poco de la relación que ambos habían perdido. A medida que metían las manos en la masa, Teresa se esforzaba por hacer que el ambiente se mantuviera ligero. Sin embargo, cada interludio de silencio se volvía un eco de sus dudas. ¿Acaso realmente podrían divertirse? ¿O el peso de sus historias recientes aún interrumpiría el flujo de la experiencia? Decidió que si el silencio se volvía incómodo, lo confrontaría en lugar de permitir que emergieran viejos miedos. «¿Qué tal si me cuentas sobre alguna de las cosas que te gustan actualmente?», propuso, mientras formaban las formas de los tamales. La pregunta resonaba en la cocina como un test de sus nuevas intenciones. «Me gusta el arte», mencionó él, con la voz un poco más ligera. «He estado pensando en la posibilidad de hacer un mural en la universidad. Es solo una idea». Su pausa dejó ver la chispa de un deseo guardado. «Pero a veces tengo miedo de que no sea tan bueno como lo imaginé». Teresa sintió una punzada en el corazón al escucharlo. La similitud entre su propio miedo y el de Javier era innegable y desconcertante. Ella comenzó a deshacer los nudos en su garganta, y al admitir sus propios temores, vio que podría abrir espacio para la vulnerabilidad. «Me gustaría ver lo que creas. Tal vez podríamos trabajar juntos en eso más adelante», sugirió ella, animándose por un momento de conexión genuina. Las palabras volaron entre ellos, disolviendo un poco las tensiones mientras se concentraban en preparar los tamales, sin darse cuenta de que su trabajo en la cocina simbolizaba un esfuerzo mayor. Pero la sonrisa que surgía en su rostro se vio perturbada por el sonido del teléfono. Un mensaje que llegó bruscamente, rompiendo la atmósfera que comenzaba a construirse. Era un audio que ella no había esperado. El tono era sombrío, y el contenido la dejó paralizada. Había escuchado lo suficiente para entender que lo que se revelaba podría cambiarlo todo. De repente, la cocina se volvió el escenario de una nueva crisis, y el temor a desmoronar la paz recién establecida la empujaba a la zona de combate de nuevo. «¿Qué pasa, mam?», Javier comenzó a preguntar, pero sus ojos ya estaban observando el cambio en su rostro, anticipando que la fortuna de aquel día pendía de un hilo. ¿Podría lo que había escuchado crear más distancia entre ellos? Mientras la mente de Teresa se llenaba de preguntas vertiginosas, un deseo de enfrentar la nueva verdad y la necesidad de proteger la frágil conexión que estaban comenzando a formar chocaban con una fuerza implacable. La incertidumbre se adueñó de sus pensamientos y dejó un eco resonante. ¿Podrían resistir esta tempestad una vez más? El sonido del mensaje seguía resonando en la mente de Teresa, como un eco incesante que le robaba la concentración. Sentía la mirada inquisitiva de Javier fija en ella, y aunque había estado preparada para este momento de conexión y vulnerabilidad, la revelación inesperada la mantenía paralizada. El miedo a decepcionarlo, a deshilachar el delicado hilo que acababan de tejer, la hacía dudar. Una serie de interacciones en su cabeza comenzaban a formarse. ¿Debería compartir lo que había escuchado o hacer como si nada hubiera pasado? La duda se cernía sobre ella como una nube oscura. Sabía que el camino hacia una relación auténtica no podía basarse en secretos. Sin embargo,
El peso de lo que había escuchado era monumental. Podía sentir que la decisión que tomara no solo impactaría su vida, sino también la de Javier. Tomó una respiración profunda, consciente de que tenía que actuar con tacto. Javier, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay algo que no esperaba escuchar. Un mensaje sobre algo de tu padre. El gesto de sorpresa en el rostro de su hijo le hizo sentir que estaba tocando un tema delicado. Pero había recorrido ya un camino hacia la honestidad, y no podía echarse atrás. ¿De qué se trata? La curiosidad y el temor destellaron en los ojos de Javier. Esa chispa de inquietud era tanto un reflejo de su propia vulnerabilidad como un reflejo de sus anhelos profundos. Escuché algo que podría cambiar lo que pensamos, lo que sentimos, continuó Teresa, sintiendo como las palabras luchaban por salir. Había sufrido muchos años atrás por mantener ciertos secretos, y ahora que se enfrentaba a otro, sabía que debía romper el ciclo. Podemos decidir juntos cómo afrontarlo, pero no quiero que haya más sombras entre nosotros. El silencio que siguió fue intenso, hecho de una mezcla de confusión y miedo. Javier empezó a fruncir el ceño, procesando la información. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué dice el audio? Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. El chico luchaba por mantener la compostura ante una revelación que podía marcar un antes y un después. Es complicado. Se sintió atrapada entre la necesidad de protegerlo y su deseo de ser sincera. Lo que escuché podría describir la situación de tu padre de una manera que nunca imaginé. Necesito que sepamos cómo manejar todo esto juntos. El acto de apertura era aterrador, pero también liberador. Al expresar sus temores y verdades, Teresa sintió que el lazo con Javier se reforzaba, aunque las palabras tuvieran el potencial de desgarrar. Javier ladeó la cabeza, evaluando su respuesta. ¿Te referías a que es un secreto? ¿Algo que nos ocultan? La tensión se acumulaba en el aire, una mezcla de ansiedad y el impulso de comprender lo desconocido. Teresa podía sentir cómo la conexión emocional que habían comenzado a tejer temblaba entre la frágil realidad de su pasado y la incertidumbre del futuro. No simplemente un secreto, sino una verdad que, aunque dura, podría unirnos más. Nos puede enseñar a enfrentar lo que viene. Así que debemos decidir. ¿Lo enfrentamos ahora o lo guardamos para más tarde? La decisión de actuar estaba en las manos de Javier tanto como en las de su madre. El temor a asustarla la llenaba de remordimientos, pero también la determinación de que terminar con los ciclos de silencio era fundamental. ¿Y si me duele más después? ¿Y si simplemente me hace sentir peor sobre mí mismo? Las dudas de Javier se deslizaron con una fragilidad palpable. Teresa conocía esa lucha. Los miedos siempre eran más grandes cuando se quedaban en la penumbra. No hay respuestas fáciles, admitió, sintiendo que entre sus palabras estaba la posibilidad de restaurar, en vez de romper. Pero hacerlo juntos nos hará más fuertes. Esa es la única verdad que sé. En la cocina, entre tamales y verdades a medio cocinar, la atmósfera estaba cargada. ¿Sería este el paso decisivo hacia una relación más honesta o el comienzo de una ruptura inesperada? Mientras el silencio se prolongaba, cada segundo se sentía interminable, como un grillete alrededor de sus corazones. La incertidumbre tensionaba el aire. Cada uno sabía que no habría vuelta atrás. ¿Qué verdad estaban dispuestos a descubrir juntos? ¿Y cuál será el precio a pagar por ella? Teresa sentía que la tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. La inquietud en los ojos de Javier revelaba no solo su ansiedad, sino también un profundo deseo de comprender. La responsabilidad de tomar la delantera en esta conversación pesaba sobre sus hombros, como una carga que se volvía más pesada con cada segundo de silencio. Javier, continuó, en cada secreto que mantenemos, se oculta una verdad que podría liberarnos. Me doy cuenta de que guardamos cosas que nos enredan, y tú mereces saber. Después de todo, somos un equipo, ¿no? Al pronunciar esas palabras, sintió que el aire comenzaba a fluir de nuevo entre ellos, aunque la atmósfera aún estaba impregnada de incertidumbre. Él asintió, aunque su expresión seguía mostrando desasosiego. La vulnerabilidad de acabar de abrirse le recordaba el camino hacia el crecimiento personal que ambos habían emprendido. ¿Cuál es el siguiente paso? Si esto es un camino que debemos recorrer juntos, quiero estar preparado. La joven madre respiró hondo, sintiendo que la decisión de Javier era ya un paso adelante. Plantó cara a su propio miedo, convencida de que el momento de verdad era, de hecho, una oportunidad para crear algo nuevo.
Necesitamos escuchar el audio. A partir de ahí, con la información, podemos decidir cómo avanzar. Pero recuerda, no se trata solo de tu padre o de mí, se trata de nosotros. Su corazón latía fuertemente. En ese instante, Teresa se dio cuenta de que mientras la revelación podía abrir viejas heridas, también tenía el potencial de curarlas. Tenía que confiar en que, por difícil que fuera el camino, el valor estaba en enfrentar la verdad. Después de dejar los tamales a un lado, se acercó a su teléfono y el pulso de la conexión aumentó al buscar el mensaje guardado. Mientras Javier observaba, la seriedad de la situación la abrumaba. La incertidumbre se reflejaba en su rostro. Teresa deseaba poder protegerlo del dolor, pero también sabía que el crecimiento y la autenticidad a menudo venían de enfrentar lo desconocido. Con movimientos temblorosos, pulsó play. El sonido crudo del audio se desplegó en el aire, llenando la cocina con sus ecos. Las palabras eran pesadas y cargadas de un significado oculto, una revelación que pronto cambiaría su forma de ver el pasado y el futuro. Teresa podía ver cómo la piel de Javier se erizaba, mientras las emociones comenzaban a bailar en su interior, entre la angustia y la curiosidad. «¿Qué haremos con esto?», preguntó Javier, su voz entrecortada. Teresa sintió que la pregunta no era solo sobre el contenido del audio, sino sobre su relación, la confianza construida y las raíces que habían empezado a florecer. «Esto nos ofrece un nuevo camino», respondió, «y como toda decisión, siempre tendrá una parte de incertidumbre. Pero entre la duda y la verdad, la elección es clara». Mientras el sonido del mensaje se desvanecía, el aire se volvía tenso nuevamente. El peso de la revelación anterior se hacía presente y la incertidumbre personal se intensificaba, dejando a Teresa reflexionando sobre qué caminos tomarían a partir de este momento crítico. ¿Sería una separación o un entendimiento más profundo entre ellos? Solo el tiempo lo diría. «Mamá», susurró Javier, su voz llena de expectativa y temor. «Necesitamos decidir juntos qué significan estas palabras para nosotros». En ese instante, Teresa se dio cuenta de que no solo estaba renunciando a sus miedos, sino que junto a Javier se abría la puerta a un crecimiento personal que podría repararlos y unirlos de manera inesperada. Pero a medida que se desvelaban las verdades ocultas, otra pregunta latía en su mente. ¿Qué otros secretos encontrarían en su búsqueda de autenticidad? El futuro parecía incierto, pero ambos empezaban a vislumbrar que salir de la oscuridad siempre valdría la pena. La mirada de Javier mostraba la urgencia de avanzar, y así decidieron que sin importar el costo, no se quedarían de brazos cruzados. ¿Qué más tendrían que enfrentar en su camino hacia una relación más honesta? El silencio en la cocina se había transformado en un espacio de reflexión y toma de decisiones. Teresa observó a Javier y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. El valor de su hijo al querer afrontar lo desconocido reflejaba la nueva etapa en la que ambos se encontraban. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar en esta búsqueda de la verdad? A medida que los minutos pasaban, la tensión se convirtió en un motor que empujaba a Teresa a la acción y a establecer un plan concreto. Sabía que habían dado un primer paso, pero aferrarse solo a la revelación del audio ya no era suficiente. Necesitaban un enfoque proactivo para enfrentar lo que podrían descubrir. «Javier», comenzó, decidida, «no podemos quedarnos solo en este audio. Necesitamos discutir cómo proceder. Lidiar con el pasado requiere una estrategia y una voluntad real de escuchar y decidir qué significa esto para nosotros». Su voz sonaba firme, aunque el nerviosismo aún palpitaba en ella. Él la miró, con una luz de entendimiento en sus ojos. ¿De verdad crees que podemos manejarlo? Lo que esa grabación revela no es solo sobre nosotros, también hay otros involucrados. La incertidumbre en su tono le mostró a Teresa que su hijo aún necesitaba asegurar su respaldo, y eso le dio más determinación. Exactamente, pero también significa que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Cada paso que demos hacia adelante debe ser de manera consciente. ¿Qué hay de tu abuelo? ¿Hay algo más que no hemos discutido?, preguntó Teresa, buscando abrir el diálogo más allá del audio. Javier frunció el ceño. No he pensado mucho en él. Siempre ha sido un tema complicado entre nosotros. El adolescente dejó escapar un suspiro, como si una carga pesara sobre su pecho.
Teresa supo que la conversación sobre su abuelo podría ser una nueva vía hacia el autoconocimiento y la construcción de la confianza mutua. Tal vez sea el momento de empezar a desentrañar esos hilos. Tienes derecho a conocer tu historia, y quizás conocer más a tu abuelo. Compartamos nuestras experiencias, eso nos acercará más, sugirió Teresa, sintiendo cómo su corazón se expandía en expectativa. Un momento de reflexión siguió. Javier asintió con la cabeza, pero todavía había una sombra de dudas en él. Es aterrador, si nunca estamos listos para lo que podamos encontrar. Pero está claro, hijo, respondió Teresa, con un tono suave pero firme. No podemos vivir en la sombra del pasado. El cambio siempre trae incertidumbre, pero también oportunidades. Este es un momento decisivo para crecer y fortaleceros los lazos entre nosotros. Salir a la luz es el primer paso. Finalmente, Javier habló, su voz más segura. Entonces será un viaje. ¿Cómo lo hacemos? No quiero que esto sea solo palabras vacías entre nosotros. Teresa sintió una oleada de conexión con él. La idea de ir juntos en esta búsqueda no solo aliviaba su propio temor, sino que la llenaba de propósito. Investiguemos, hablemos con la familia. Voy a apoyarte en cada paso del camino. La autenticidad requiere esfuerzo, pero vale la pena. El compromiso de enfrentar lo que vendría llenaba el aire de una nueva energía. La incertidumbre se había transformado en un desafío compartido, una prueba de su determinación colectiva. Mientras la conversación continuaba, Teresa no podía evitar sentir que su vínculo se estaba desbloqueando, y junto a Javier se estaban forjando caminos inesperados. Mientras avanzaban en sus planes, una vibración en el teléfono de Teresa interrumpió el momento. Al revisar el mensaje, su corazón dio un vuelco. Era un contacto que no esperaba, un antiguo amigo de su familia, alguien que podría tener información valiosa. Con la mente llena de nuevas posibilidades, supo que el camino frente a ellos era mucho más profundo de lo que habían anticipado. Javier, dijo, su tono cargado de emoción. Creo que hemos dado un paso importante, pero esto es solo el comienzo. ¿Te gustaría conocer a alguien que podría transformar nuestra búsqueda? El futuro se extendía ante ellos, lleno de incógnitas, mientras se preparaban para descubrir su legado familiar, y quizás a sí mismos. La sala se llenó de una mezcla de ansiedad y expectativa al escuchar la propuesta de Teresa. Javier sintió que la oportunidad de profundizar en su historia estaba a su alcance, y ese rincón dentro de él que había permanecido cerrado comenzaba a abrirse. La posibilidad de hablar con un antiguo amigo de su madre representaba un camino hacia respuestas que, aunque temidas, podrían ofrecerles una visión más clara sobre su familia. Con un nudo en la garganta, Javier se atrevió a preguntar: ¿y qué sabes de él? ¿Por qué crees que puede ayudarnos? La incertidumbre de lo que esa reunión podría deparar se adueñó de él, pero había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Su nombre es Miguel. Conocía a tu abuelo muy bien. Juntos compartieron momentos difíciles y secretos. Teresa dejó su frase en suspenso, consciente del impacto que sus palabras podían tener en Javier. Es posible que haya información que nunca te ha llegado, y quizás te dé una mirada distinta sobre tu historia, la historia que nos define. El rostro de Javier se iluminó por un instante, pero luego la seriedad regresó. ¿Y si lo que descubro es demasiado doloroso? ¿Y si prefiero no saber? Teresa se acercó a él, colocando su mano sobre su hombro. Aprender sobre el pasado no significa que tengas que cargar con su peso. Entender de dónde venimos nos puede empoderar. Es una forma de tomar el control sobre nuestro futuro. La conversación se tornó más personal. Javier comenzó a reasimilar su identidad, el reflejo de su abuelo como una figura casi mítica que había estado a sus espaldas, invisibles pero indudablemente presentes. La idea de confrontar un legado que había permanecido oculto le generaba una mezcla de miedo y deseo. «Está bien», respondió, y su voz adquirió un matiz más firme. «Estoy listo para conocer a Miguel. Quiero saber». Con la cita pactada para el día siguiente, la noche se volvió un torbellino interno de emociones para Javier. Se sentó en su escritorio, rodeado de apuntes de clase que ya no le interesaban. Mientras la lámpara iluminaba su rostro, su mente divagaba en imágenes de su abuelo, preguntándose qué tipo de hombre había sido realmente. ¿Era como él? ¿Dónde acababa la influencia del pasado en su vida actual? Los momentos de introspección se entrelazaban con la preocupación. Necesitaría ser fuerte y abierto a lo que pudo haber sucedido antes de que él naciera.
Tomar el control de su historia era fundamental. Sin embargo, una inquietud persistente burbujeaba en su interior. Justo cuando pensó que podría relajarse, sintió que la vibración de su teléfono lo sacudía nuevamente. Al mirar la pantalla, una noticia inquietante hizo que su corazón se detuviera. Venía de un grupo de compañeros. Circulaban rumores sobre la familia en la que creció. ¿Qué pasaría si lo que descubro esta vez es aún más desgarrador que lo que imaginaba? No podía evitar cuestionar si estaba verdaderamente preparado para enfrentar la verdad. Las palabras de su madre reverberaban en su mente, incluso mientras una parte de él se planteaba, ¿qué pasaría si algunos secretos son mejor no conocerlos? El tiempo parecía dilatarse, y con la mente repleta de preguntas sin respuesta, Javier se dio cuenta de que no podía deshacer la decisión que había tomado. Era un paso hacia la luz, hacia la madurez personal que le llevaría a explorar su identidad en toda su complejidad. En su mente, la imagen de Miguel, el amigo de su madre y de su abuelo, se fusionaron en un dilema aterrador: enfrentarse a un misterio familiar que había brotado de la oscuridad de un pasado ignoto. ¿Sería este el momento en que descubriría quién era realmente, o el comienzo de una tormenta que cambiaría su vida para siempre? Mientras la noche se alargaba y el silencio se instalaba de nuevo, Javier se arropó con la incertidumbre, ansioso por el encuentro que lo esperaba. La búsqueda de su verdad estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Su corazón se aceleró. Estaré listo para lo que pueda surgir de esa conversación. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras un nuevo capítulo de su vida se perfilaba en el horizonte. A la mañana siguiente, Javier se levantó con un cosquilleo de nervios que le recorrió el cuerpo. El sol se filtraba por la ventana, pero no iluminaba su mente aturdida. Tomó un sorbo de café. El amargo líquido le servía de ancla en medio de la corriente turbulenta de sus pensamientos. Tenía que prepararse, no solo para la cita con Miguel, sino para lo que esa conversación podría desatar. Mientras se vestía, sus manos temblorosas abrochaban la camisa con una precisión casi frenética. Cada botón representaba una decisión más que tomaba, un paso más firme hacia adelante. Se detuvo un instante frente al espejo, observando el reflejo que le devolvía la mirada. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. La búsqueda de su identidad había comenzado hace semanas, pero hoy, ese proceso se tornaba más palpable que nunca. El camino hacia el café donde se iba a reunir con Miguel se sintió eterno. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de su propia indecisión. Sin embargo, con cada paso, Javier se obligaba a recordar que atravesar la incertidumbre lo acercaba a la verdad que había decidido enfrentar. Este es un paso hacia la madurez, se repetía casi como un mantra. Al llegar al café, una sensación de familiaridad y miedo se apoderó de él. Miguel estaba ya allí, leyendo un periódico con atención. A pesar de la diferencia de generaciones, había algo profundamente humano en su presencia que Javier comenzó a admirar. Al acercarse, el anciano levantó la mirada y sonrió. «Javier, es un placer conocerte», dijo Miguel con una voz cálida que inmediatamente disipó parte de la ansiedad que lo envolvía. Javier asintió, devolviendo la sonrisa mientras se sentaba frente a él. «Gracias por venir», respondió con sinceridad. Había una mezcla de respeto y temor en el aire, como si ambos hombres compartiesen un secreto no dicho. «Sé por qué estás aquí. La historia de tu familia es compleja, pero también importante», comenzó Miguel, sumergiéndose directamente en la cuestión. Sus ojos brillaban con el peso de recuerdos y emociones que Javier ansiaba descubrir. A medida que la conversación avanzaba, Miguel desglosaba relatos sobre su abuelo, historias de lucha, sacrificio y dilemas morales que lo marcaron. Cada palabra resonaba en el interior de Javier como un eco distante que empezaba a cobrar vida. Su abuelo no era solo una figura mítica, era un ser humano, con sus debilidades y fortalezas. Sin embargo, las revelaciones iniciaron una nueva tormenta de preguntas. ¿Cuánto de eso había influido en su propia vida? ¿Qué parte de su legado cargaba él? Tu abuelo luchó con decisiones difíciles, continuó Miguel, y a veces esas decisiones no son blanco o negro. Se enfrenta al caos, y dentro de eso, uno debe encontrar su camino. A veces se tiene que elegir entre el deber y el amor. Las palabras de Miguel penetraron como un afilado dardo en su corazón. Javier sintió un crisol de emociones: ira, tristeza, pero sobre todo una profunda curiosidad por entender qué caminos había tomado su abuelo y cómo esos caminos podrían repercutir en su vida actual. Miguel parecía leer sus pensamientos y una pícara sonrisa cruzó su rostro.
Lo que te estoy contando es solo una parte de la historia, aseguró. Javier podía sentir la tensión en la habitación aumentar, como si cada palabra de Miguel lo acercara más a un precipicio que lo invitaría a saltar. Quiero que descubras la verdad por ti mismo, y no solo lo que otros han contado, dijo Miguel, su voz tomando un tono más severo. Hay algo en particular que no he compartido con nadie, un secreto que puede cambiar tu perspectiva por completo. La revelación de Miguel se convirtió en un nuevo gancho que impulsó su curiosidad a niveles insospechados. La conexión entre su pasado y su futuro parecía existir justo fuera de su alcance, y ya no podía ignorar su impulso por desentrañarla. ¿Cuál es?, preguntó Javier con el corazón latiendo a 1000 por hora, consciente de que ese momento podría revelar más de lo que jamás había imaginado. El anciano asintió, cerrando los ojos por un breve instante como si se preparara para compartir un secreto que había guardado durante años. Javier sintió que la verdad estaba a punto de ser desvelada. ¿Estaría preparado para lo que vendría a continuación? Su vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente. La tensión en el aire era palpable. Javier miraba a Miguel, y cada segundo que pasaba se sentía como un peso adicional que se presionaba en su pecho. La pregunta que latía en su mente resonaba con fuerza. ¿Qué secreto podría ser tan poderoso? Sabía que acercarse a esta verdad significaba enfrentarse a lo desconocido, y su curiosidad superaba cualquier temor que pudiera sentir. Tu abuelo fue un hombre de principios, pero también un hombre de muchas sombras, comenzó Miguel, su voz grave como el trueno antes de la tormenta. Hubo momentos en su vida en que tuvo sobre sus hombros decisiones que harían temblar a cualquiera. No puedo decirte más sin que antes entiendas lo que realmente significa ser fuerte en el caos. Javier asintió, sintiéndose cada vez más sumido en la historia que Miguel le contaba. Aquel relato no solo abarcaba el pasado, sino que comenzaba a entrelazarse con su propio presente, haciendo que se cuestionara cómo sus elecciones habían moldeado su vida. Cada palabra del anciano no solo destapaba el misterio de su abuelo, sino que también proyectaba sombras sobre sus dudas y miedos actuales. Él nunca se atrevió a compartir ciertas verdades porque temía las consecuencias. Pero esas verdades son parte de quienes somos. Tienes que decidir, Javier, si estás listo para recibir lo que viene, continuó Miguel, su mirada penetrante escrutando la reacción de Javier. Las palabras de Miguel causaban un torbellino en su interior. Sombras, consecuencias, decidir. Javier comprendió que estaba ante un punto de inflexión, un cruce de caminos que podría dirigir su vida en una nueva dirección. La necesidad de conocer la verdad se volvía abrumadora, casi adictiva. ¿Qué significado tendría si se enteraba de que las decisiones de su abuelo eran un reflejo de sus propios dilemas? Estuve esperando, durante años, a que alguien de la familia se mostrara realmente interesado en esta historia, confió Miguel, inclinándose hacia adelante. La historia de tu abuelo no solo te otorgará respuestas sobre tu pasado, sino que también te desafiará a ser un mejor hombre en el presente. Javier sintió el ardor de la responsabilidad. Un reto era exactamente lo que necesitaba para sacudir su mediocridad. La pregunta que flotaba en su mente era inevitable. ¿Sería capaz de soportar el peso de esa historia? Las acciones de su abuelo desafiaban los límites que siempre había creído firmes en su vida. Aquello lo conducía a una introspección profunda, a un lugar donde debía enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Quiero saber más, dijo con una voz más firme de lo que se sentía en ese momento. Estoy listo para descubrir qué es lo que pesa sobre mi familia. Quiero enfrentar mi historia. Algo pasó en la expresión de Miguel. Una mezcla de alivio y preocupación cruzó su rostro. Entonces, lo que voy a contarte es algo que cambiará tu forma de ver la vida misma. Prepárate, dijo el anciano, y su voz se tornó sombría. Lo que tu abuelo ocultó no es solamente su secreto, es también el tuyo. Javier sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Era un momento trascendental, y sin embargo, un miedo profundo lo invadía. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no le gustaba? La idea de llevar el peso de un secreto familiar lo hacía sentir pequeño, vulnerable. Pero en el fondo, había un deseo ardiente de no ser un prisionero de su propia vida, de romper con esos lazos de mediocridad. Estamos listos, se dijo entre dientes, dispuesto a enfrentar el legado que había llevado consigo toda su vida. En tu mano está cambiar el rumbo de la historia familiar, Javier. Pero recuerda, con el conocimiento viene la responsabilidad. Así que tienes que estar preparado para asumir lo que vendrá. Concluyó Miguel,
dibujando en su rostro un gesto de seriedad que Javier no pudo ignorar. Ambos hombres compartían un momento que parecía eterno. Sin embargo, Javier sabía que este diálogo solo era el principio. Lo que Miguel estaba a punto de revelar era un reto al que no podía rehuir. ¿Sería realmente el portador del secreto familiar? ¿Un salvador o un lastre? Mientras el anciano comenzaba su relato, Javier sintió que se acercaba al borde de un abismo. No sabía si iba a despegar o caer, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. Su vida estaba a punto de ser desbordada por verdades que ni siquiera sabía que existían. Y en tan solo un susurro, el anciano comenzó a relatar una historia que podía redefinir su existencia. Con cada palabra que salía de los labios de Miguel, Javier empezaba a desentrañar un tejido familiar que lo llevaba a la esencia misma de quién era. Miguel narró episodios que ilustraban la lucha interna de su abuelo, entre el deber y el deseo, entre lo moral y lo conveniente. A medida que el relato avanzaba, Javier se sentía como si estuviese escarbando en las raíces de su propio ser, comenzando a comprender que las dificultades que había enfrentado no eran nuevas. En realidad, lo que había heredado era una historia de resiliencia y lucha, que lo conectaba en un nivel mucho más profundo con su familia de lo que había imaginado. El discurso de Miguel culminó en una revelación que lo dejó sin aliento. Tu abuelo, al final de su vida, tomó una decisión que se volvió un secreto acérrimo. Lo hizo en un intento de protegerte y proteger su legado. Pero, Javier, ese secreto ha pesado sobre ti, quizás de maneras que ni tú ni él hubieran podido prever. ¿Qué tipo de secreto? La ansiedad se entrelazaba con la urgencia en la voz de Javier. No podía permitir que esta conversación culminara sin entender por completo. Miguel cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Tu abuelo tenía una familia antes de la tuya, una familia que nunca llegó a conocer. Cuestiones de lealtad y decisiones trágicas transformaron su vida en un laberinto de remordimientos y elecciones. Quería eliminar el dolor, pero como bien sabemos, los secretos no mueren, se perpetúan y nos tienden sus trampas. Javier sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El peso de esa verdad lo abrumaba. ¿Y por qué no me habló de esto? ¿Por qué mantenerlo oculto? La conversación se tornaba emocional, y el torrente de confusión dejaba a Javier sintiéndose dividido entre la ira y la compasión. Él creía que era una carga que no querías llevar, pero ahora es tu elección. Puedes decidir si te defines por lo que te han ocultado, o si lo utilizas como una oportunidad para redimir el legado familiar. Las palabras de Miguel resonaron en el alma de Javier, encendiendo un fuego de determinación que latía en su interior. Este era el reto, llevar la historia que siempre había estado oculta hacia la luz. La noción de ser el portador de aquel secreto se transformó en un impulso. No se trataba solo de descubrir la verdad, sino de reconciliarse con ella. Javier sabía que durante años había vivido en la sombra de lo que pensaba que debía ser, siguiendo un camino preestablecido por las expectativas. Pero ahora, al aprender sobre su abuelo, sabía que tenía la oportunidad de romper ese ciclo. La lucha por la verdad no siempre es fácil, pero puede ser liberadora, continuó Miguel. Quizás también podría abrir puertas a conversaciones con tu madre. Esta es una oportunidad no solo para ti, pero también para sanar conexiones familiares antiguas. Las palabras de Miguel estaban llenas de significado. Para Javier, se formó un camino claro hacia adelante. Era momento de confrontar la realidad no solo con su abuelo, sino también con su madre, Teresa. Por años, había creído conocer el grandioso sacrificio que ella había hecho, pero ahora entendía que su lucha por ser el hijo perfecto había sido alimentada por una historia incompleta. Mientras se despedía de Miguel, Javier dejó la cafetería con el corazón lleno de propósito. Sabía que debía hablar con su madre y presentarle lo que había aprendido. Comprendió que sus propios pasos hacia la verdad representarían un legado que podría finalmente unirlos. De camino a casa, se sintió más ligero. El secreto que había recibido no era una carga, sino el primer paso hacia una transformación genuina. Estaba listo para abrir una conversación con su madre, listo para revelar las sombras y encontrar la luz. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento vendría de la aceptación, no del miedo. Una vez que entró a casa, un renovado sentido de confianza predominó en su ser. En la cocina, encontró a Teresa revisando ingredientes. Sin aliento, se armó de valor.
Mamá, tenemos que hablar. Hay cosas que he descubierto sobre nuestro pasado y sobre lo que realmente significa ser parte de esta familia. Esa noche marcó un antes y un después. Mientras se sentaron y compartieron historias en un sincero diálogo, ambos comenzaron a construir puentes que durante tanto tiempo habían estado erosionados por la incomunicación. A medida que la conversación avanzaba, Javier sintió que no solo estaba revelando un secreto, sino que también estaba creando un espacio donde las expectativas podían ser expresadas sin juicio. El crecimiento personal que había experimentado gracias a la revelación no solo transformó su percepción de su historia familiar, sino también su relación con su madre. Hablando desde un lugar de auténtica vulnerabilidad, ambos decidieron reconocer la importancia de compartir sus luchas y aspiraciones. Así, la historia que una vez había parecido oculta emergió como una fuente de fortaleza para el futuro. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, lleno de oportunidades para aprender, crecer y sanar. De este modo, no solo se convirtieron en protectores de lo que significaba ser familia, sino también en los arquitectos de un nuevo camino donde la confianza, el amor y la verdad sustituían a las sombras del pasado. Y así, esa conexión renovada llevó a Javier a entender que, a pesar de los secretos y dificultades, lo que realmente importa es la disposición de enfrentar la verdad juntos, sin dejar que el miedo defina su futuro. Su transformación culminaba en un viaje hacia la autenticidad, un camino donde la fuerza y la vulnerabilidad coexistían, y donde cada uno aprendía a aceptarse con sus historias, el pasado y el presente, conformando su identidad compartida. Nunca había sido más claro. El verdadero triunfo no era simplemente conocer sus raíces, sino ser capaz de navegar las tormentas de la vida junto a quienes ama, construyendo una historia que vale la pena compartir. Este es el momento de levantar la voz, de reconocer nuestro crecimiento. Si sientes que esta historia ha resonado contigo, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, sus voces importan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo a este canal que se dedica a celebraciones de superación personal.